Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a este cuarto encuentro de Iberoamericano de Genealogía e Historia, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Es un auténtico placer darles la bienvenida a esta conferencia que va a estar participada por nuestro querido Ronald. Voy a iniciar una breve presentación, aunque bueno, yo creo que muchos y muchas de los asistentes ya le conocemos de sobra porque es una de las personas más activas que hay en la SIGE y en el colectivo alumni. Me voy a centrar básicamente en presentar un poquito cuál es su formación y cuál es su trayectoria genealógica. Digo un poquito porque si presentara todo la experiencia que tiene Ronald, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito genealógico, se nos consumiría el tiempo de la ponencia completo. Ronald tiene un título en Bachiller de Ciencias de la Administración de Empresas y Economía. También tiene un certificado de liderazgo de sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Y su experiencia laboral, bueno, pues como le digo, es amplia. Ha sido consultor, gerente y director de diversos proyectos e implementaciones en muchísimas empresas y hasta el día de hoy. Genealógicamente lleva pues 30 años trabajando en sus genealogías. Ha trabajado casi todas las plataformas de genealogía que hay, que existen y que existirán, yo creo. Pues en Geni desde el 2007, MyHeritage en el 18, Family Search en el 14, Ancestry 22, Geneanet en el 20 y así una larga lista de actividades y de experiencia profesional y como les digo, genealógica. Ha iniciado también una serie de viajes para algo que me parece muy importante, que es conectar con el origen de sus ancestros. Y otra parte que me parece fundamental de lo que hace Ronald es que además contacta con las personas que hoy en día viven y que son familia suya por distintas ramas, ¿no? Y en esa parte está, bueno, pues adquiriendo unos logros muy interesantes y que al resto nos fascinan cuando nos cuenta de sus viajes y de sus actividades. Querido Ronald, cuando gustes, yo te cedo el testigo y puedes deleitarnos con tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, la CIG, y por supuesto también en colaboración con la Universidad de Sevilla, este, para comenzar este recorrido de 300 años. Es muy importante que se abrochen los cinturones porque vamos a montarnos en la compañía de vuelo de la CIG a una velocidad muy rápida y como cualquier vuelo que hemos tenido, siempre habrá turbulencias, pero no se preocupen, nos han avisado que antes de nuestro aterrizaje, en un poco más de media hora, todo brillará muchísimo más. Y como en todo viaje, es importante saber las escalas del día de hoy. Tendremos 5 escalas. Comenzaremos, por supuesto, que hoy es sábado con un pequeño preámbulo o aperitivo muy importante y después nuestras escalas serán las siguientes: el contexto geográfico e histórico. Hablaremos, por supuesto, del Marquesado de Perijá y lo que yo titulo sus personajes, como si esto fuese una obra teatral. Eh, ¿Qué es lo que significa hoy día el Marquesado de Perijá? Obviamente, como les habíamos comentado, en este vuelo habrá turbulencias, nos tenemos que volver a abrochar nuestros cinturones, pero para finalizar la presentación de hoy es la reivindicación y el futuro, etcétera, etcétera. Y en nuestro viaje de hoy, obviamente, tenemos una selección de películas y videos, obviamente no en video, pero aquí, por ejemplo, podemos ver un documento de 1784 del Marqués de Perijá, lo que yo llamo su pasaje, su permiso, su visa a América para el Marqués. Y lo veremos con un poquito más detalle hacia el final. Y antes de finalizar la ponencia de hoy, por supuesto, citaré y mencionaré las fuentes principales que he leído y tenido acceso por tantos años, y por supuesto no sería más sino de terminar con muchísimas gracias y
agradecimientos. Pero vamos a arrancar nuestro vuelo, nuestro aperitivo, nuestra primera escala. Y es sumamente importante ubicarnos geográficamente, obviamente la parte más norte del continente de Sudamérica, en lo que hoy día es Venezuela, fronterizo con Colombia. Cabe de recordar que es el noroccidente o el nororiente de Venezuela, el nororiente de Colombia. Y esta región de Venezuela es lo que fronteriza con los departamentos de El César y norte de Santander en Colombia. Es sumamente curioso para aquellas personas que no sean de la ciudad de Maracaibo, de donde yo soy originalmente, o de Venezuela, que siempre asumimos que prácticamente todo el continente fue diferentes periodos de las coronas, de las sucesivas coronas españolas, pero curiosamente la ciudad de Maracaibo no fue fundada en 1529 por los españoles, sino por una familia, lo que hoy día es Alemania. O sea que ya desde el siglo XVI la corona española con Carlos V tenía deudas y esto fue para resolver o solventar deudas que ya existían y una familia de Alemania le pagó a la corona para comenzar lo que hoy día se llama como la conquista y todo ese tema. Curiosamente, la ciudad de Maracaibo se iba a conocer como, por supuesto, en alemán, Nueva Nuremberg. También hay que recalcar que siendo parte de Sudamérica y Venezuela, uno siempre se pregunta el origen de los nombres de la región de Perijá, que veremos en la siguiente diapositiva, o el mismo nombre de Maracaibo. Sabemos que su origen etimológico son nombres locales, etcétera, pero hay diferentes teorías de de dónde proviene la palabra de Maracaibo o el mismo Perijá. Y en ese tema pudiéramos estar prácticamente solamente con eso, hablando por más de una semana. Pero bueno, en el viaje de hoy y en estas 5 escalas estaremos hablando de esta región por estos tiempos y nos llevará al día de hoy, ¿no? Vamos a hablar en nuestra primera escala un poco de contexto. Como ya hemos aprendido en los diferentes talleres y cursos de la CIG, genealogía sin historia, bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de contexto, pero primero, geografía. No nos hemos equivocado de presentación o de ponencia o de canal de televisión, etcétera, pero es sumamente importante ver más o menos dónde estamos ubicados en esta zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Lo que es sumamente importante, si nos vamos en la parte más norte, lo que hoy día es la península de la Guajira o la Alta Guajira, como se le conoce en Colombia, gracias a el tipo de vientos que nos llevan en esta zona, eso prácticamente es una zona desértica, que como ven aquí en la mano derecha, que es en el estado de Falcón o los médanos de Coro en Venezuela, hacia el oeste o sea, el norte de Maracaibo, la península de la Guajira, eso es prácticamente un desierto. Y como sabemos, hoy día en el siglo XXI, donde hay escasez de agua, donde no hay agua, van a haber problemas, pleitos, conflictos, porque todos necesitamos, dependemos del agua. Es sumamente importante donde hay escasez de agua, o sea, en Iberoamérica, en el tiempo precolombinos, es una agricultura de precariedad o de subsistencia, que por supuesto es uno de los factores que nos llevan a diferentes conflictos. Pero si vamos a la ciudad de Maracaibo, comienza la transición, y si nos vamos más hacia el oeste, a las zonas montañosas que rodean todo el lago de Maracaibo, como vemos aquí, tenemos la cordillera de Mérida, 5.000 metros, Sierra de Santa Marta, que ya conocemos, la Sierra de Perijá, montañas muy altas, pero cuando comenzamos en Maracaibo estamos prácticamente a 0 metros de altura. Aquí yo, por curiosidad, me monté una tabla para comparar ¿cómo se llama? Ciudades que ya conocemos y ahí Maracaibo resalta. No solamente es caliente, pero hay otras ciudades calientes como Cartagena de Indias. Pero fíjense la diferencia de lluvia si comparamos a Maracaibo con Medellín o Buenos Aires o hasta la misma capital venezolana de Caracas. O sea, ojo, cabe de recalcar que en el año 2025, esta época de lluvia, que normalmente comienza a finales de abril, mayo y termina en diciembre, ha sido muy lluvioso este año por diferentes ondas tropicales. Pero normalmente
De Maracaibo al norte es muy seco, con unos periodos de sequía extremadamente largos. A resumidas cuentas, este contexto geográfico de subsistencia de sequías al norte que desaparecen rápidamente al sur hacia la Sierra de Perijá nos lleva a diferentes conflictos, pleitos históricos desde hace miles de años para poder sobrevivir. ¿No? Si nos vamos a la siguiente página, a la siguiente diapositiva, vamos a añadir un poquito de historia. Como habíamos mencionado, en 1529 la fundación de Maracaibo con los alemanes, pero ya a través de los años y de los siglos vemos diferentes formas como se dibujaban lo que antiguamente se llamaba la laguna, hoy día el lago de Maracaibo, etcétera, etcétera. Es muy curioso que cuando vemos un mapa histórico de la Alta Guajira colombiana, como vemos aquí, eso hoy día normalmente población indígena, población originaria, se utilizan diferentes nombres, o sea, los guajiros, que es la península Guajira, los guayú, los bari, los yupa, diferentes, o sea, comunidades, etnias, culturas, pero si solamente nos remontamos aquí en la parte más alta de la Alta Guajira, o sea, guayú, como vemos aquí, hay docenas de clanes, etnias, sociedades, comunidades hace miles de años y prácticamente hoy día. Uno de los trabajos que yo ubiqué recientemente de María Suárez Luque de la UCB en Venezuela, que recalca que siempre han habido conflictos intraétnicos. Habían, habrán, y eso es parte de esta región que uno denomina a través de conflictos y pleitos, pero por supuesto, sucesivos gobiernos, gobernaciones, autoridades desde el siglo XVI al presente intentan de llevar diferentes campañas civilizadoras, pacificadoras, etcétera. Y lo que vamos a ver en la siguiente es, por ejemplo, la influencia, por ejemplo, de los capuchinos de intentar de colonizar, poblar, pacificar, llevar el evangelio, etcétera, etcétera, en esta zona. Y es prácticamente el eje del marquesado de Perijá, como vamos a ver en las siguientes páginas. Pero es muy curioso, o sea, ya llevamos, o sea, ya esto lleva más de 500 años. Una breve historia que la he resumido rápidamente porque vamos en un vuelo muy rápido que la dividí en estas partes, o sea, el principio, el medio y el final, para decirlo de esa manera. Aquí a mano izquierda podemos ver en todos estos años, 1571, 1603, 83, todos estos años, fueron todos estos intentos de poblar lo que hoy día es la Sierra de Perijá, la zona de Perijá, que es un poco más de 100 kilómetros de Maracaibo, o sea, de la costa, 100, 150 kilómetros, donde los suelos son verdes, fértiles, donde la altitud comienza a subir y como vemos aquí, hubieron dos cédulas de 1691 por la gobernación antigua de Maracaibo y después en 1722 por la real cédula de Felipe V. Aquí resumí en ciertas palabras claves del marquesado de Perijá y de esta historia, o sea, incendios, mudanzas y pleitos. Lo puedo resumir de esa manera, ¿no? Algo muy curioso que puse aquí, Su Majestad tenemos una villa. Eso prácticamente yo lo describo como una serie interminable de Netflix. O sea, comenzó bueno, en el siglo XVII con la influencia de los capuchinos y del reino de Navarra, que no fueron exitosos por todos estos motivos del aislamiento de la zona, del tema de la agricultura, de subsistencia, de todos los conflictos de estas etnias que ya estaban presentes en época precolombina. Y cuando digo yo, tenemos una villa, sí y no, y sí y no. Y como ven aquí en esta página, verdaderamente esto no se, o sea, más de 50 años, entre 1722 con la Real Cédula y el premio, entre comillas, no se logró hasta 1776. O sea, sí y no, sí y no.
uno de los datos muy curiosos de tanta lectura e investigación que yo he hecho, algo como en 1759, o sea, mitad de camino, ya tenían toda la evidencia de cumplir los requerimientos de la Real Cédula de 1722, tenían todo ya elaborado, todo presentado. Ajá, ¿a quién lo presentaban? Geográficamente, esta zona del occidente venezolano está prácticamente a mitad de camino de las dos capitales, Bogotá y Caracas. En 1759 se presentó y se llevaron a las cortes en Bogotá. Al llegar a Bogotá le dicen, por favor, intente de nuevo, se ha equivocado de capitanía, se ha equivocado de capital. Intente de nuevo, llévelas a Caracas. 7 años después pueden lograr los recursos para llevar la evidencia desde Perijá, desde Maracaibo hasta Caracas, para mostrarle a las cortes, al arzobispado, etcétera, que sí habían cumplido los requisitos de la fundación de la Villa del Perijá. Y aquí mano derecha, en los documentos que existen hoy día en los archivos de las Indias en Sevilla, gracias al sistema de España Pares, este es el plano de la fundación de la villa que después se presentó para completar la cédula. Entonces, este es un contexto histórico. Al finalizar y obtener la cédula y completar todo eso, ya existe y se otorga el cumplimiento y ya comienza y nace el Marquesado de Perijá a partir de 1776. Cabe destacar que a partir de eso, prácticamente esta zona se independizó de Maracaibo a 100 kilómetros, lo que podemos leer, más pleitos, pleitos y pleitos, o sea, impuestos y alcabalas para trasladarse de la ciudad al campo, del campo a la ciudad. O sea, todo este trabajo de 50, 60, 100, 200 años terminó en prácticamente poder cobrar las famosas alcabalas y los costos de dirigirse entre Perijá y Maracaibo. ¿No? Vamos a continuar con nuestro viaje. Hablé de que en nuestra escala son muchísimos personajes. Por supuesto, como había mencionado, todo tipo de etnia que existe desde la Alta Guajira hasta la Sierra de Perijá. Es muy curioso que cuando hablamos, por ejemplo, de la etnia Guayú en la Alta Guajira y en el lado colombiano y venezolano, hace un par de años tuve la oportunidad de ver un documental excelente que se los recomiendo, que se llama Pájaros de Verano. Y ahí describen el tema de los palabreros, o sea, aquellas personas que servían el rol, la función de resolver conflictos entre las mismas familias y las mismas etnias. En este viaje que estamos llevando hoy, por supuesto, la región de lo que hoy día es el estado Zulia en Venezuela, gracias a lo que se descubrió, o sea, en el siglo XVIII, fue el cacao. Sabemos la función del cacao en el siglo XVIII, algo nuevo, algo exótico, sobre todo para Europa, pero curiosamente que hoy día, sí, obviamente el cacao venezolano y del estado Zulia es extremadamente de alta calidad y famoso. Hoy día el principal rubro del estado Zulia es el ganado, como vemos aquí a mano derecha. Y en la introducción que Carlos había hecho, sí, he tenido la oportunidad estos últimos años de ubicarme en diferentes lugares que atan este marquesado de Perijá, y como vemos aquí hay un vínculo fuerte, fuerte, o sea, primordial con la isla canaria de Lanzarote durante el periodo que estalló el volcán del Timanfaya. Y como vamos a ver en la siguiente página, eso fue clave para por fin llegar al éxito de la fundación de la Villa del Rosario en Perijá y por supuesto del Marquesado de Perijá. Y antes de irme a las siguientes páginas, hay un personaje, o sea, muy enigmático que proviene de lo que hoy día es el País Vasco francés, de un pueblito que queda como 15 kilómetros de San Sebastián Donostia en el País Vasco. Y este hombre ya creo que en 1716 estaba ubicado en la isla Martinica de Francia y terminó, por supuesto, en Maracaibo, en Perijá
y comenzó con todo, o sea, fue el que pidió la cédula en 1722 para poblar, pacificar, tratar, colonizar, depende de qué terminología utilizaremos. Y a mano derecha pueden ver en una casa del siglo XIX, que fue la primera casa del primer marqués de Perijá. Todos estos temas pudiésemos pasar horas, minutos, meses y años en detallar, pero nuestro vuelo tiene que continuar, ¿no? Y para ver cómo fue la trayectoria, o sea, todos estos personajes, obviamente las etnias y los clanes, como ya había descrito, estas misiones capuchinas que comenzaron en el siglo XVI y XVII, que provenían del reino de Navarra, por supuesto, el rol de los diferentes reyes de España, como había mencionado en el siglo XVI, con Carlos V, Felipe V, con la cédula de 1722 y cuando se otorgó el marquesado en 1776 con Carlos III. Por supuesto, Maracaibo, la gobernación, querían completar esto, o sea, obviamente siempre ha existido un conflicto, un roce entre Maracaibo ciudad y a 100 kilómetros, 140 kilómetros, lo que hoy día es Perijá. Por supuesto, son integrantes. Y por último acá, como había mencionado, el rol primordial de Lanzarote y Tenerife, porque hubieron tres embarcaciones en estos años, el 32, 38 y 48, que fueron las bases de esta población que fue requerida o fue aprovechada para completar los requisitos de la cédula de 1722. Pero por supuesto, a 100, 140 kilómetros, los habitantes de Maracaibo, porque o sea, a 100, 140 kilómetros, lo que hoy día son haciendas y siempre existía, o sea, el tomar la decisión, o sea, de criar a los hijos en las haciendas o llevarlos a la ciudad. Y eso es sumamente muy importante. Y por último, aquí como vemos un detalle muy breve de este personaje, Juan o Jean de Churio, que había nacido en el País Vasco francés. Me imagino que ese hombre hablaría 7 idiomas, obviamente francés, latín, vasco, español y holandés, porque representaba a la corona en las cortes de Flandes, específicamente en Ámsterdam. Con todos esos idiomas y sabiduría, ese hombre pasó por el Caribe, por Venezuela, obviamente, importación de esclavos, robo de esclavos, y eso son historias pero muy largas, pero este hombre fue el que obtuvo la cédula, pero por supuesto, como fue un trabajo tan, pero tan difícil, tuvo que, o sea, pedir refuerzos en España, en Cádiz, entre hombres, trabajo, etcétera, etcétera, y ahí contrata al capitán Don Manuel García de la Peña, que fue su mano derecha, fue el capitán que tripuló varias de estas embarcaciones y aprovechó, entre comillas, o sea, el desastre de Lanzarote con el volcán Timanfaya y comenzó a llevarse primero 60 familias que terminaron en esta zona. Sucesivamente fueron tres barcos que pudieron obtener el permiso gracias a la cédula eh, y llevar esta población a lo que hoy día es la región de Perijá en Venezuela, ¿no? Nuestra siguiente escala, vamos a actualizarlo brevemente en qué es lo que significa el marquesado. Y aquí tengo muchísima información, ¿no? Como Quedan había 5 minutos, Ronald. Perfecto, gracias. Gracias. Como había mencionado aquí, el primer marqués 1776 y a mano derecha por vemos sucesivamente que este marquesado, que fue mi sorpresa, que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Ajá, este marquesado que originó en Venezuela, ¿por qué no se quedó en Venezuela y por qué no desapareció con las independencias de 1821, 22, 23, 24? Bueno, aquí podemos ver cuando el primer marqués fallece en 1790, su hija mayor era María Josefa, que tenía 17 años, pero su hijo varón solamente tenía aproximadamente 1, 2, 3, 4 años de edad. Y
hasta hace 2 semanas, cuando estaba investigando toda esta información, a mí los números no me cuadraban, ¿no? Como vemos aquí, Joseph García de la Peña es el hijo que recibió el título, porque su padre, don Manuel, él también había fallecido en 1769. O sea, todo ese trabajo de Juan de Churio y Manuel de la Peña fue el hijo que recibió el título, el título fue otorgado para él solamente porque su padre falleció. A resumidas cuentas, él también fallece y a mí nunca me cuadraban los números. Recientemente pude resolver un nuevo enlace, que este hombre había también fallecido en 1789 en un naufragio. Y a resumidas cuentas, ese es uno de los trabajos que tengo que hacer ahora. Y esto nos explica por qué se le fue a María Josefa. María Josefa era como vemos aquí, de la península, y ella terminó siendo la segunda marquesa, y el resto de los marqueses, marquesas, nos llevan hasta el día de hoy, ¿no? Y aquí podemos ver sucesivamente el marquesado que nos lleva, o sea, del segundo al octavo y al noveno marqués de Perijá. Y aquí vemos, o sea, la sucesión de García de la Peña y su apellido. Vemos, o sea, el primero, el marquesado se va a María Josefa en la península, pero obviamente esta familia, este apellido se quedó en Venezuela. Fueron, o sea, tres José Trinidad, como que no existía muchísima creatividad: García García, García Ávila, García Martínez. Y después, ya para el siglo XX, tenemos desde Eva a Leonor, una familia muy grande con dos madres, y esos son todos los nacimientos. Es sumamente importante ¿por qué resalté a Eva en color verde? Y no fue por la que primera nació de esta sucesión del García de la Peña y García, ¿no? Y como vemos aquí, tenemos que volvernos a abrochar nuestro cinturón, porque todo iba muy bien. Todo iba muy bien hasta, vamos a decir, hace 3 años, en el año 2022, cuando en Venezuela, en la Villa del Rosario, en Perijá, se celebraban los 300 años de 1722. Diferentes actos, discursos políticos, etcétera, etcétera. Pero tristemente, un mes después, en junio del año 2022, como vemos aquí, las noticias en España, en Madrid, y las noticias que llegaron a Venezuela, el noveno marqués de Perijá, Fernando González de Castejón, un hombre que ya tenía antecedentes y era coleccionista de escopetas, etcétera, 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 no solamente acosaba a su esposa, mata a su esposa, a la mejor amiga, se quita la vida y deja a una menor de edad huérfana. Entonces, tenemos que abrocharnos. Esta es la realidad que nos lleva hasta el año 2022. Obviamente, un tema muy fuerte, muy polémico, pero esto ya nos lleva prácticamente al día de hoy, y lo que llamo yo la reivindicación y el futuro. Gracias a, como vemos aquí, a la mano derecha del octavo marqués de Perijá, José Miguel López Díaz de Tuesta, que había fallecido en el año 2010, ¿no? La mano derecha, este octavo marqués era dueño de un hotel emblemático en el centro de Madrid. Gracias al trabajo de Vicente Marín y la Fundación Vicente Marín, o sea, toda la colección que sobrevivió este hotel hoy día se ha llevado a un pueblito, si se puede llamar pueblo, a 5 horas de Barcelona, 3 horas y pico de Madrid, antes de llegar al País Vasco, en Castilla y León, específicamente en la provincia de Soria, que se llama Bretón. Y este hombre ha hecho un trabajo donde ha mantenido el marquesado prácticamente en un museo, que tuve la oportunidad de yo viajar y visitar el año pasado. Un trabajo pero excelente de este hombre, y como vemos aquí, o sea, un lugar excelente para viajar.
¿no? Y como vemos aquí, esa fue mi visita el año pasado, un hotel rural, casa rural, etcétera, etcétera, ¿no? Y para comenzar a finalizar, ¿no? Cabe de recordar, como había mencionado, hay muchísimas fuentes que existen. Tenemos la suerte que en Maracaibo, en el estado Zulia, en la región de Perijá, muchísimos historiadores, cronistas, pero docenas y docenas, en particular el trabajo que hizo Ana Cecilia Peña Vargas en el año 95 con todos estos libros, Nerio Romero González, etcétera, etcétera, pero son muchísimos las fuentes que existen, pero obviamente es un cuento extremadamente largo. Y ya finalizando, no solamente existen estas fuentes, pero como vemos acá, tengo la suerte, también he trabajado con muchísimos colaboradores, entre comillas, muchísimos primos, como ven aquí, ¿no? Entre tantos otros, ¿no? O sea, casi todos estos los conozco desde que nací en mi vida, que implantaron, o sea, nuestro árbol genealógico, nuestras raíces, pero por ejemplo, el primero aquí en la lista, José Alberto Socorro Romero, tuve la oportunidad de conocerlo hace una semana en Barcelona, Carlos, como había mencionado, pero o sea, este es, como digo yo, mi grupito de colaboradores, pero hay tantos detrás. Y antes de irme a preguntas o curiosidades, cabe de recordar que todo este trabajo que le estoy presentando a ustedes, ¿no? Es porque no tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela, que falleció a los 28 años de edad, ni a mi abuela, la que está sentada aquí, que falleció año y medio antes que yo llegara a la tierra, y por supuesto a mi mamá, que se nos fue el año pasado, junto a, y por supuesto a la familia de mi mamá a mano izquierda, todos sus hermanos y hermanas menos una, y por supuesto a mi papá, que siempre estaba a la mano derecha, no solamente en el tema de genealogía, pero específicamente con el tema de historia. Y para finalizar, ahí en mano derecha pueden ver la acta de defunción de mi bisabuelo, José Trinidad García, que falleció en Maracaibo en el año 42, cuando mi mamá solo tenía 6 años de edad. Ella se recordaba de todo ese evento, o sea, todo este árbol genealógico, toda esta historia y el Marqués de Perijá fue implantado en ella, y mamá siempre nos recordábamos que nos teníamos que portar bien porque veníamos de sangre azul. Y por supuesto, nosotros los hijos le decíamos, mami, estás exagerando, pero resulta que ella no estaba exagerando, no estaba exagerando tanto, tanto, tanto. Pero bueno, este es el fin de nuestro vuelo. Ya hemos... por supuesto, ya se me iba a olvidar. Aquí siempre tengo a la par mis hermanos Eva, Freddy y Tomás, que les he contado todas estas historias. Yo creo que los tengo azul o verde, de tanta información, pero normalmente siempre quedan así como wow, ¿no? Creo que ellos están escuchando hoy aquí. Pero bueno, ya hemos aterrizado en nuestro vuelo de hoy y estoy a la disposición de vosotros, de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a ti, Ronald, porque ha sido una presentación magnífica. Aparte de original, es increíble cómo has condensado tantísima información y tantísimas fuentes a las que has recurrido para obtener esta información, lo bien que se ha estructurado y lo bien que se ha comprendido esa trayectoria, ¿no? Y también, como decías al principio, lo importante que es en nuestras investigaciones utilizar un contexto adecuado, englobar nuestras investigaciones en la época y en el momento, que explica el porqué de las cosas en muchos casos. Y yo creo que lo has demostrado de forma magistral en esta presentación. Y bueno, volver a felicitarte también por la iniciativa que tienes de una parte muy importante, ¿no? Que son las redes sociales que se tejen a través de la genealogía. Y en este caso has podido tejer una red social muy importante de tu familia, de distintos grados de parentesco. Y aparte de visitar todas estas ubicaciones relacionadas con el origen de tu familia y del marquesado, que bueno, me ha fascinado también
el museo del pueblecito, que tendremos que visitar sí o sí. Hay que hacer una visita conjunta de todas las personas para ir a ese pueblo. Así que bueno, pues felicitarte, darte las gracias por compartir esta información y este conocimiento con todos nosotros. Y si te parece adecuado, podemos pausar la presentación y pasamos a establecer un turno de preguntas y de comentarios de las personas aquí presentes. Les recuerdo que las personas que quieran intervenir y participar, para tener un orden adecuado, por favor levanten la mano y le vamos cediendo el turno de palabra. Muchísimas gracias de nuevo, Ronald, y enhorabuena por esta magnífica presentación. Gracias, Carlos. Ha levantado la mano, veo de momento a Silvano, creo que ha sido la primera. Pues Silvano, adelante, cuando tú quieras. Gracias, gracias a todos. Muy contento de estar en este evento tan importante, ilustrativo de la historia de los seres humanos y la familia. Eh, Tengo una pregunta para Ronald y una sugerencia que le podría servir. En la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, Bucaramanga, se acaba de presentar una tesis de pregrado, pero que aún siendo tesis de pregrado, los historiadores que forman la escuela, es muy, muy buena en calidad, en profundidad y en el manejo de fuentes. Se trata de la expedición de Ambrosio Alfinger. Esa expedición es fundamental para reconocer el terreno y demás. Lo importante, digamos, lo novedoso de la tesis es que usa herramientas modernas, hace el trazado, el itinerario de Ambrosio Alfinger y está muy, muy comprometida la región de Perijá, especialmente en toda la región, porque describe muy bien el tránsito entre Coro, Maracaibo, él circunnavega el lago de Maracaibo. eh, es muy nutrida la información, sobre todo en mostrar población indígena, quiénes eran los que habitaban ahí. Tú mencionaste los Yucpa, los Barí, allí es extraordinariamente muy bien relatado el tema de los indígenas ahí. Entonces, esa tesis yo creo que ya dentro de pocos días está en línea. Se la recomiendo mucho porque de verdad vale la pena. Explica muy bien el tema alemán en Maracaibo y Coro. Pienso que ese es un buen trabajo. Lo otro, para el siglo XVIII, para el siglo XVIII ya las fundaciones españolas estaban suspendidas. Es decir, las últimas fundaciones, pues San Antonio de Gibraltar en la culata del lago se hizo en 1600. En este mismo sector, San Faustino de los Ríos se hizo en 1662. No hubo más fundaciones españolas, no se autorizaron más, ya había un esquema de unidades territoriales para los siguientes tiempos. En el siglo XVIII, desde finales del XVII y en el siglo XVIII ya las unidades estaban claras porque eran pueblos de indios o doctrinas de naturales o eran parroquias de blancos que se erigían. Y algunas parroquias rápidamente, muy bollantes en lo poblacional y en lo económico, lograron titularse en villas. Entonces presentaban los requerimientos, la solicitud, llenaban los expedientes, cumplían, pagaban las medias anatas y les otorgaban el título y posesionaban sus gobiernos, cabildo, justicia y regimiento, y así surgían las villas. De hecho, hay una paralela también llamada Villa del Rosario que le tocó ya en 1792, se posesionó en 1793, después fue la cuna del nacimiento de la República de Colombia. Entonces, la pregunta es, la Villa del Rosario de Perijá, ¿cuál fue su origen real? ¿Partió de una parroquia? ¿Partió de un asentamiento de españoles original o de una en el siglo XVIII le autorizaron, ya me imagino que en una autorización muy tardía, de que se hiciera poblamiento hispánico de una con la calidad de villa? Porque ya para el siglo XVIII es irregular que se hicieran poblaciones de españoles directamente. ¿Tiene que venir de una parroquia o esto es excepcional por el tema del marquesado que autorizaron para el XVIII que fuera directamente villa como poblamiento de españoles? Silvano, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, los alemanes, Maracaibo, Coro, es un tema muy largo, pero y a veces no se ha profundizado lo suficiente. Pero para responderte, a ver,
ahí mencioné todas estas fechas y todos años. Uno asume que no existía, pero ya eso venía arrancando con los capuchinos desde el siglo XVI. O sea que ya existía una villa, desapareció, existía, desapareció, y por fin ya para 1722, después de la cédula, también existía, se incendió y la tuvieron que mudar más a 10, 15 kilómetros. O sea que no fue en teoría no fue la primera villa del Rosario. Ya eso venía, pero con falta de éxito. Entonces, o sea, 300 años, 1722, vamos a decirlo, fue como el tercer, cuarto, quinto, sexto intento. eh, Respuesta número uno. Respuesta número dos, sabemos que en el siglo XVIII, o sea, uno de los datos que yo ubiqué entre 1705 y 1730, por 25 años, solamente 5 barcos pudieron partir de Venezuela a la península en 25 años. O sea, ya estamos hablando ya el declive. Parte de, sabemos que el Caribe estaba controlado por los piratas del Caribe, los holandeses, los ingleses, etcétera. Y todo esto queda influenciado, pero no fue la primera villa del Rosario, pero fue la única que ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? 150 años de intentos y siempre desaparecían. Pero en tu rastreo no aparece la categoría original. Tú hablas de los capuchinos, tendrían que haber instituido una doctrina de naturales. Luego, tal vez la importancia o primacía de los españoles, de los peninsulares que estaban abriendo hatos de ganado y demás, debieron tener una categoría previa. O les erigieron parroquia o algo sucedió porque la villa es una titulación de un asentamiento previo. Entonces mi inquietud es, ¿cuál fue la categoría original? ¿O fue doctrina de naturales o fue parroquia diocesana? Parroquia, Porque creo que solo las parroquia. parroquias, bueno, la parroquia debió llamarse también parroquia Nuestra Señora del Rosario entonces. Sí, ¿Sí? sí, Eso es. mismo nombre, mismo nombre. Gracias. Sí, ¿y tuviste acceso al expediente de dirección parroquial? Sí, eso ahí están Perfecto, disponibles. muy bien. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a Alexis, que tenía también la mano levantada. Alexis, cuando guste. ¿Cómo están? Buenos días, acá en Lima, Perú. Son las 10:48 de la mañana. Agradezco mucho la ponencia muy interesante de Ronald, que es descendiente del Marquesado de Perijá, conforme nos ha comentado. Bueno, yo como peruano y evidentemente formando parte de América del Sur, me ha parecido muy interesante y por eso la elección que he hecho a esta sala número 1, ¿no? Me ha dado mucha pena no participar en la sala número 2 tampoco, ¿no? Ya será, lo veré más adelante. Pero bueno, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención y me ha agradado participar en esta ponencia es la explicación que hizo de que el marquesado, quizás me equivoque, ¿no? Pero el marquesado se constituye como un favor real, pero con la obligatoriedad de que se tenía que poblar la zona de Perijá. Y solamente constituyendo esta población verificable, recién allí se concede el título. Esa es la primera pregunta y si me podrían precisar. Y la segunda pregunta, si pudiera explicar un poquito más sobre algo que me ha parecido muy interesante, podríamos decir bastante literario, romántico, el tema de la gente, ¿no? Que llega a Perijá, ¿no? Ese tema de la erupción del volcán, de la isla de Lanzarote, eh, cómo fue, ¿no? De verdad que me ha parecido muy emocionante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alexis. Y sí, tu percepción fue correcta. Había que demostrar la población censada, con casas, la iglesia, todo eso, y no llegaban a los números, no llegaban a los números. Por ahí también mencioné, y esto es algo en el presente de hoy día, o sea, nuestra familia, mi descendencia, o es de Maracaibo o de las haciendas, ciento y pico de kilómetros. Entonces uno siempre pregunta, no, pero tú eres de Maracaibo o eres de Machiques, de Perijá, de la Villa del Rosario. No, y eso también te explica en el siglo XVIII, obviamente en esta zona, o sea, no habían los servicios, las cosas que hablamos de hoy día, entonces sobre todo las madres con los hijos
terminaban en Maracaibo. Y eso es muy curioso. La población que comenzó de Lanzarote o de Tenerife, muchos de ellos llegaban allá y no se quedaban, terminaban yéndose a Maracaibo. Entonces eso disminuía la población y no podían demostrar que habían logrado la estipulación de la cédula de 1722. ¿Vale? Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a ti, Alexis. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna mano más levantada. Mientras tanto, voy a leer algunos de los comentarios que se han plasmado en el chat. Amanda dedicaba a Ronald unos aplausos más que merecidos. Luis Alberto comentaba, excelente exposición, Ronald. Nuestro querido amigo Hernán también comentaba, Ronald, felicitaciones, fantástica expo. Y Amanda volvía a comentar, bueno, le da las gracias a Ronald por conectarnos con la raíz de la raíz de esta manera tan poética e ilustrada, a lo que me sumo nuevamente. Pues si no hay más preguntas, Ronald, te doy nuevamente las gracias en primer lugar, la enhorabuena en el segundo, no menos importante, porque esta exposición ha sido realmente magnífica y habrá que verla varias veces para poder sacarle todo el juego que tiene. Así que bueno, enhorabuena y muchísimas gracias a los asistentes. Sí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Carlos. Y para finalizar, algo que nadie me preguntó, porque no lo incluí en la presentación, hablé del fin de trayectoria del 2022 y el asesinato. Este marquesado como que tiene más vidas que un gato. A principios de este año, en enero, la abuela de la menor de edad que quedó sin padre y sin madre solicitó el marquesado de Perijá representando a su nieta. O sea que a partir de enero de este año tenemos una nueva marquesa, que es la 10ª marquesa de Perijá, y sigue siendo menor de edad y está o en la península en España o en Francia, no me cabe duda. Yo cuando estuve con Vicente Marín fue en diciembre, antes que la abuela solicitara el marquesado de Perijá. Este marquesado también estaba atado con el conde de Atarés. Otro familiar lo había solicitado en el año 2024. Entonces, ambos títulos siguen al pie de la letra en el día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.